Quiero compartir con ustedes 10 puntos bíblicos sobre el coronavirus. Número 1. Dios es soberano. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hechos 4:24. Dios ha creado todo lo que existe. Nada escapa del dominio, poder y autoridad de nuestro Dios. Él es soberano sobre la vida y la muerte, las tormentas y los huracanes, las medicinas y las enfermedades, las guerras y las hambres, reyes y gobernantes, la pobreza y la riqueza, la partícula subatómica más pequeña y el astro más descomunal, los terremotos y tsunamis, los seres vivos y los seres inertes, las leyes de la física y las matemáticas, y todos los secretos que la ciencia aún no ha descubierto, los truenos y la brisa suave de una cálida mañana, el sol y la luna, las estaciones del año y los fenómenos meteorológicos, el frío y el calor, la noche y la mañana, la lluvia y la sequía, el canto de las aves y el rugir de las fieras, y por supuesto, el coronavirus. No hay 1 centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, quien es soberano sobre todo, no pueda decir: me pertenece. No hay moléculas rebeldes en el universo, sino que cada átomo del universo está bajo el dominio de Dios. Pero no solo Dios es el creador de todo, sino que Él es digno de recibir la gloria y la honra y el poder por todo lo que ha creado. Como dice Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, de acuerdo a Hebreos 1:3. Jesucristo es supremo sobre todas las cosas. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, de acuerdo a Colosenses 1, del 16 al 17. Número 2. Dios tiene la autoridad de hacer lo que Él quiere. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmos 115:3. Debemos saber y entender que Dios hace todas las cosas de acuerdo a su voluntad, como lo expresa el Salmo 135:6. Job lo entendió claramente en medio de su dolor cuando clamó: He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá: ¿qué haces? Job 9:12. Job sabía bien que el Señor le había arrebatado sus bienes, aun su propia salud, pero reconoció que no tenía ningún derecho de reclamarle al Señor el porqué. Más aún, Job reconoció que cuando Dios determina hacer algo, nadie lo puede hacer cambiar, sino que lo ejecuta. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Job 23:13. También el profeta Isaías reconoció que nadie puede frustrar los planes de Dios. Isaías 14:27 y 43:13. Así pues, la propia calamidad de Job era un decreto divino, aunque fue Satanás el medio por el cual llegó esta calamidad a Job. El profeta Isaías declara que Dios anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46:10. Ahora bien, el ser humano en su limitada visión
e incapacidad de comprender la profundidad de los designios de Dios, puede sentirse tentado a cuestionar lo que Dios hace. Pero la Biblia nos enseña claramente que esto es un acto de necedad. El profeta Isaías compara la necedad de cuestionar a Dios con la absurda situación del barro cuestionando al alfarero. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Isaías 45:9. Así de absurdo como lo es que una materia inerte como el barro cuestione la inteligencia del alfarero en lo que hace, así de absurdo resulta que el hombre cuestione a Dios en lo que Él hace de acuerdo a sus propósitos. El profeta Daniel también lo declara contundentemente. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Daniel 4:35. El apóstol Pablo utiliza también la ilustración de Isaías en su carta a los romanos. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Romanos 9:20. De manera que ningún poder o ser en el universo puede cuestionar lo que Dios ha decretado hacer, ni mucho menos frustrar sus planes. Número 3. Todo lo que hace Dios es bueno. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Génesis 1:31. Dado que Dios es soberano sobre todas las cosas y que Él tiene la autoridad para hacer todo lo que Él desea sin que nadie lo cuestione o detenga, ¿deberíamos temer que Dios actuara como un tirano? La respuesta es un rotundo no. Uno de los primeros atributos que encontramos en la narrativa bíblica es la bondad de Dios. Desde el principio de la creación, la Biblia nos describe cómo Dios consideraba que su creación era buena. Así que todo lo que Dios se propone hacer es bueno. Es imposible que Dios actúe con maldad, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo, de acuerdo a Salmos 5:4. Tan grande es la bondad de Dios que incluso no se limita únicamente a sus hijos, como lo expresa el Salmos 145:9. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Aún los malvados gozan la bondad de Dios, como lo expresa Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Su misericordia es una expresión de su bondad que debe producir en todo ser humano gratitud hacia Él. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Primera de Crónicas 16:34. Número 4. Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo 1:9. En su famosa frase, Dios no juega los dados, Albert Einstein mostró su gran asombro por la compleja estructura del universo, la cual no pudo aparecer simplemente por casualidad. Nada de lo que Dios ha creado es por accidente. Todo lo hizo Dios con un propósito. Job entendió que todo lo que Dios hace es con un propósito, como lo expresa en Job 42:2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. El apóstol Pablo también lo declaró en su epístola a los Efesios respecto a la predestinación de los santos.
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. Entonces, Dios hace todas las cosas conforme a su propósito. El hombre puede tener intenciones y deseos en su corazón, pero al final de cuentas, lo que prevalece es el propósito divino. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 19:21 y Salmos 33:11. De manera que Dios actúa conforme al deseo de su voluntad para cumplir sus propósitos divinos en la creación. Más aún, para los que aman a Dios, la promesa es que todas las cosas ayudan a bien. Así es, incluso las calamidades como el coronavirus. Pero esta promesa es a los que conforme a su propósito son llamados, de acuerdo a lo que declara el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Número 5. La voluntad de Dios es perfecta. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Hemos visto que Dios es soberano sobre todas las cosas creadas. Hemos visto que Él hace todo de acuerdo a su deseo y que todo lo que Dios hace es bueno y con un propósito. Pero no solo esto, también debemos saber que la voluntad de Dios es perfecta. Pero para que podamos comprobar la bondad y perfección de la voluntad de Dios, es necesario que nuestras mentes sean renovadas, como lo expresa el apóstol Pablo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. La Biblia declara que nuestra manera de pensar y actuar dista infinitamente de la manera de pensar y actuar de Dios, como lo declara el profeta Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, del 8 al 9. De manera que la mente carnal no puede discernir la voluntad de Dios. Solamente una mente transformada y renovada por el Espíritu de Dios mediante su palabra podrá vislumbrar cuán buena, cuán agradable y cuán perfecta es la voluntad de Dios siempre, como lo expresa 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Número 6. El juicio de Dios como consecuencia del pecado. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Isaías 26:21. La justicia de Dios requiere que todo pecado reciba su justa retribución, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Hebreos 2:2. A pesar del carácter magnánimo y misericordioso de Dios, las Escrituras dejan muy en claro que la culpabilidad del hombre no quedará impune. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Números 14:18. Dios castigará al mundo por su maldad y a los impíos por su maldad. Pondrá fin a la arrogancia de los soberbios y abatirá la altivez de los despiadados. Isaías 13:11. Dios hará justicia. Las Escrituras nos advierten que en el día del Señor la tierra será desolada y los pecadores exterminados.
He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, de acuerdo a Isaías 13:9. El apóstol Pablo declara que la ira de Dios viene a causa de la impiedad e injusticia de los hombres, y de manera específica menciona a la idolatría y la homosexualidad como una manifestación del colmo de la necedad de los hombres que niegan a Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Romanos 1:18 y 1 del 19 al 28. El apóstol Juan en Apocalipsis 16 nos da una descripción clara sobre las copas de la ira de Dios que serán derramadas sobre la tierra al final de los tiempos como juicio a causa del pecado. Número 7. El juicio de Dios es justo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Romanos 2:2. El juicio de Dios, aunque terrible, es justo y perfecto. No hay injusticia en Dios. Todos sus actos son perfectamente justos. El juicio de Dios viene a causa del pecado, como un castigo justo y merecido. El apóstol Pablo nos hace saber que la dureza de corazón y la falta de arrepentimiento es atesorar ira, la ira de Dios cuando su justo juicio sea ejecutado. Y entonces cada uno recibirá lo merecido. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2 del 5 al 6. El rey David reconoció los justos juicios de Jehová, plasmándolo en varias ocasiones en sus escritos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Salmos 19:9. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Salmos 119:39. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Salmos 119:75. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Salmos 119:137. Podemos concluir entonces que la justicia de Dios es perfecta cuando castiga a los malvados por sus obras. Número 8. Dios es digno de ser exaltado por sus juicios. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Salmos 119:62. Los juicios de Dios no solamente son justos y necesarios para castigar al pecado, sino que también hacen que Dios sea digno de ser exaltado. David se regocijaba en la justicia de Dios y proclamaba alabanzas por los juicios de Dios. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Salmos 119:164. En el Salmo 64, David declaró que los justos se alegran cuando ven a Dios ejecutar su justicia contra los malvados. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Salmos 64 del 9 al 10. El profeta Isaías declara que el juicio de Dios sobre su pueblo rebelde y cómo en este acto justo de castigo Dios recibe la exaltación. Y el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia. Isaías 5 del 15 al 16. La descripción más asombrosa de exaltación a Dios por sus juicios se encuentra en Apocalipsis 19, donde el apóstol Juan describe una adoración exuberante en el cielo, dando gloria a Dios por haber destruido a la gran ramera, Babilonia, que simboliza el reino político, económico y religioso del anticristo.
por medio de terribles juicios sobre la tierra en el fin de los tiempos. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Apocalipsis 19, del 1 al 2. Concluimos que Dios es digno de ser exaltado porque sus juicios son justos y verdaderos. Número 9. La segunda venida de Cristo está próxima. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, 12. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo nos da una clara descripción de las señales que acontecerán antes del fin. Al responder la pregunta de sus discípulos: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?, de acuerdo a Mateo 24:3. La descripción del Señor Jesús incluye falsos cristos, guerras y rumores de guerras, nación contra nación y reino contra reino se levantarán, habrá pestes como el coronavirus, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, del 5 al 8. A esta lista añade: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, del 11 al 14. Los acontecimientos de nuestro tiempo son un claro indicio de que está próximo el fin del mundo que conocemos. Asimismo, junto con la venida del Señor Jesucristo. Es una llamada de alerta para que los que creemos en Jesucristo nos preparemos. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Número 10. Un llamado al arrepentimiento. Aún hay esperanza. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Joel 2:13. El libro del profeta Joel se centra en el día del Señor, el juicio que vendrá sobre la tierra, catástrofes devastadoras cual nunca se han visto antes. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Joel 2:11. Pero, ¿por qué Dios advertiría sobre la devastación que vendrá sobre la tierra con tanta anticipación? La respuesta la encontramos un versículo después. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Joel 2:12. La clave se encuentra en la paciencia y misericordia de Dios. Él nos ha advertido con anticipación suficiente para darnos tiempo a que procedamos al arrepentimiento, como también lo expresa el apóstol Pedro respecto al día del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. El apóstol Pablo también nos exhorta a no pensar que escaparemos del juicio de Dios, sino a que consideremos la riqueza de la paciencia, benignidad y longanimidad de Dios, quien nos da la oportunidad del arrepentimiento. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Romanos 2, del 3 al 4.
Dios es paciente, Dios es benigno, Dios es misericordioso. De manera que sus advertencias en las Escrituras y los cataclismos que anuncian la segunda venida del Señor Jesucristo son una muestra de su misericordia para que nos arrepintamos y nos volvamos a Él de todo nuestro corazón. Aún hay esperanza, aún es tiempo. El profeta Isaías lo expresa de la siguiente manera: buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, del 6 al 8. Así que mientras haya vida, mientras el día del Señor no haya acontecido aún, hay esperanza. Como lo dijo el predicador de Eclesiastés, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Eclesiastés 9, del 4 al 6. Así que podemos exclamar con gozo y alegría, aún en medio de esta calamidad presente del coronavirus: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos. Señor, solo tú sabes lo que está pasando en la tierra con toda precisión. Tú conoces, Señor, el propósito que hay detrás de esta calamidad que estamos viviendo del coronavirus. Pero sabemos que tú eres soberano, Señor. Tú gobiernas y controlas todo el universo, aún este virus que se está esparciendo sobre la tierra. Sabemos, Señor, que en tu justicia tú traes juicio sobre la tierra a causa del pecado. Así que este coronavirus es una manifestación de tu juicio a causa del pecado y la maldad. Pero también sabemos que tú eres misericordioso y clemente, lento para la ira, y que este juicio es también una oportunidad, Señor, para que vengamos al arrepentimiento y nos humillemos delante de ti con ayuno, con lloro y con lamento. Porque tu palabra promete: buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Así que es mi oración, Señor, que este mensaje y esta palabra pueda tocar los corazones de aquellos que están escuchando, para que aquellos que creemos en ti nos preparemos para la venida de tu Hijo Jesucristo, porque esta calamidad del coronavirus es una señal de que el fin de los tiempos está cercano. Pero también para aquellos que aún no han creído en el Hijo, en Jesucristo como el Mesías, aquellos que aún no se han arrepentido, mi oración es que puedan proceder al arrepentimiento y venir a Cristo. Tuya es la gloria, tuyo es el poder y la magnificencia por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.